Bien amigos, ¿cómo les va? Buenas tardes, otra edición de Cámara del Crimen. ¿Cómo te va, Rolo? ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Un sábado cargado de historias que los van a conmover hoy en Cámara del Crimen, porque vamos a estar hablando de un crimen impune, el asesinato de Cecilia Basaldúa, un caso que tuvo detenciones, que tuvo un juicio oral y que hoy no tiene a nadie detenido, mucho menos condenado. También vamos a estar hablando del caso de otra chica que seguramente recuerdan porque aquí en Cámara del Crimen lo abordamos muchísimas veces. Estoy refiriéndome a Anaí Benítez, asesinada en Lomas de Zamora. Un segundo juicio por el caso, les vamos a contar todas las novedades. Y también, Richard, como siempre, tenemos un desarmadero imperdible con un caso que tiene más de 30 años y que seguramente muchos recuerdan. Exactamente. El caso del desarmadero se los recomendamos especialmente porque está relacionado con el tema principal de Cámara del Crimen, quiero decir con el tema que va a abrir Cámara del Crimen. Investigaciones que no llegan a nada. Investigaciones que no llegan a nada. En el caso que va a iniciar este programa, tiene que ver con eso y con la muerte de una mujer. Es un femicidio, claramente es un femicidio, pero un femicidio que por ahora tiene a todas las personas, los personajes involucrados, fuera de la lupa de la justicia. Vamos a empezar con el crimen de Cecilia Gisela Basaldúa después de esta barrida. Dale. Bien, Cecilia tenía 35 años y era una muchacha, una mujer que había viajado por diferentes países de Latinoamérica, había viajado mucho y llegó un momento en su vida, hacia el año 2020, que decidió escribir sus experiencias de viaje. Pero no aquí, en la capital federal, no, acá no, sino por intermedio de conocidos, en la provincia de Córdoba, cerca del Cerro Uritorco. Richard, Cecilia era una aventurera, había estado por toda Latinoamérica, se había quedado bastante tiempo en Ecuador, había hecho un recorrido, una búsqueda de vida, una búsqueda de experiencias que la enriqueció muchísimo. Era una chica muy espiritual. En 2019, cuando terminaba el año, se vino para la capital federal. ¿Para qué? Para pasar las fiestas con sus padres, que viven todavía hoy en el barrio de Núñez. Exacto. Ahí festejaron la Navidad, festejaron el fin de año y luego Cecilia, como adelantaba Richard, decidió irse a Córdoba para tener un lugar tranquilo donde poder concentrarse en plasmar en un libro todas las experiencias que había tenido durante los años anteriores. Se estableció en Capilla del Monte y la agarró la cuarentena. Estamos hablando ya de 2020. Ella llega a Capilla del Monte con una carpa, empieza a hablar con gente de la zona, se contacta con artesanos, con una chica en particular, a quien luego en el expediente que se abriría la conocerían como La Rasta. Esa chica le presenta a un hombre de apellido Mainardi, Mario Mainardi, quien le ofrece a Cecilia que monte su carpa en el terreno de su casa. Venite acá, pones tu carpa, cualquier necesidad que tengas, podés usar mi casa, le ofrece Mainardi, y allí se instala Cecilia. Claro, no se podía mover por la cuarentena, no podía viajar. No, estamos hablando de principios de abril del año 2020, o sea, en el peor momento de la cuarentena. Quiero decirles una cosa para tener una especie de configuración del caso. Lo voy a comparar con otro. Tiene puntos que no se tocan, pero hay otros que sí se tocan. ¿Ustedes recuerdan el caso de María Cash? Bueno, en el caso de María Cash está desaparecida María Cash. Ella viajó a otra provincia para ver si podía comenzar un emprendimiento comercial, de artesanías, etc. En este caso de Basaldúa, no los quiero confundir, en este caso de Basaldúa, ella va a Córdoba para, con el ambiente de la provincia, con el ambiente de, cercano, Capilla del Monte, cercano al Cerro Uritorco y demás, tener la tranquilidad para escribir. A lo que voy es,
Hay puntos en común. La gran diferencia es que María Calle está desaparecida y Cecilia Basaldúa está muerta. La mataron. La mataron. Las circunstancias que llevaron al crimen se las vamos a ir contando como estaba haciendo recién Rolando. Llegamos al punto en el cual ella está en Capilla del Monte y por este hombre, Mario Mainardi, se queda allí a vivir en su terreno, pegado a su casa y demás, para escribir sus experiencias. En ese punto, el 4 de abril del año 2020, ella se comunica con su madre. El 5 de abril del 2020, ya de ella no se sabe nada. Cecilia estaba muy contenta. En los últimos contactos con sus padres les había dicho que lo que le gustaba del terreno donde se había podido instalar era que tenía vista al cerro, que era un lugar muy pacífico, muy tranquilo, que tenía un paisaje maravilloso y que por eso creía que era el lugar indicado para escribir su libro. El 4 de abril les escribe a sus padres, todo normal, una conversación como tantas otras, por supuesto a la distancia, los padres aquí en Capital, ella allá en Córdoba, pero ya desde el 5 de abril no va a responder más a los mensajes. Su teléfono no va a tener más actividad. Y por supuesto, los papás de Cecilia, que estaban acostumbrados, por supuesto, a la distancia, Cecilia había estado viajando mucho, pero siempre mantenían un contacto permanente. Empezaron a alarmarse, porque de repente Cecilia, una mujer de 35 años, en pleno uso de sus facultades, había cortado todo contacto. Y eso no era para nada normal. Tanto se alarmaron los padres que empezaron a hacer llamados a ver si... Ahí está con los padres. Ahí está con los padres, Cecilia. sí, justamente. Empezaron a ver si podían contactar a alguien que les diera alguna pista de qué estaba pasando con Cecilia. No lo consiguieron y terminaron ellos viajando a Capilla del Monte a averiguar dónde estaba su hija. De su hija casi no había rastro. Sus pertenencias estaban en la casa de Mainardi. Todo había quedado allí, en ese lugar, Richard, lo cual generó cierta inquietud, pero a Mainardi lo vamos a tener que dejar a un costado por un momento de la historia. Es que ella permaneció desaparecida durante 20 días. El asunto es que en el lugar donde se había establecido quedó su computadora, donde escribía sus experiencias de viaje. En su computadora, estaba ahí. Quedó también su celular. No estaba su riñonera con sus documentos. No estaba allí en ese lugar. Hay una serie de situaciones extrañas que a la postre desencadenarían una cuestión que es un cruce que es inevitable. El interrogatorio a Mainardi, ¿qué sabés vos? Y Mainardi da una explicación, hasta donde se sabe, da una explicación que es difícil de entender. La explicación de Mainardi es, tuvo un brote y se fue. Un brote. Qué raro esto de brote. Últimamente, en muchos casos, estamos encontrando que las explicaciones de las personas que están involucradas en el caso es, tuvo un brote y desapareció. Tuvo un brote e hizo tal cosa. En este caso, tuvo un brote y se fue. Es extraño. No hay antecedentes al respecto. Entonces, ¿hay que creer en lo que dice Mainardi? El asunto es que eso quedó allí hasta 20 días después de ese 4-5, digamos, de abril del año 2020. ¿Qué pasó 20 días después? 20 días después, impulsada la búsqueda por los padres de Cecilia, que sostenían que jamás ella había tenido un brote de ningún tipo, que no tenía ningún tipo de problema psiquiátrico, que esto del brote salía de la nada y no tenía ningún asidero. Los padres van, presionan, se mueven, hacen la denuncia, por supuesto, ante la policía y finalmente la policía, 20 días después de la desaparición, termina encontrando el cadáver de Cecilia. ¿Dónde lo encuentra? Lo encuentra junto a un arroyo que está en una zona cercana a un basural. Ese es el lugar exacto donde va a aparecer el cadáver de Cecilia. Todo ese territorio que ustedes están viendo
que como les Sí. decía, está junto a un arroyo, está muy cerca de un basural, Sí. pertenece al campo de un hombre que va a declarar ante la policía Ujú. y le va a decir, supuestamente, esto según lo que se plasmó en la causa judicial, le va a decir, por este campo, por mi campo, solían pasar mi hijastro y el hermano, solían venir por acá, averigüen si ellos no tuvieron algo que ver, quizás en esos días en los que desapareció Cecilia estuvieron por acá, y le da a la policía dos nombres. Uno en particular señala a un joven de 23 años llamado Lucas Bustos. Dice, él venía siempre acá. Le preguntan por este joven y lo ubican rápidamente. Lucas Bustos era un chico que tenía cierto retraso mental, que tenía dificultades para expresarse, Un pibe, ¿eh? un pibe joven, Un pibe. pero con ciertas dificultades. Ujú. La policía, impulsado supuestamente por el testimonio del dueño del campo donde había aparecido Cecilia, va y lo detiene. Inmediatamente después de la aparición del cuerpo de Cecilia. Va a la casa que y lo detiene. a simple vista, Cecilia había sido estrangulada. Claro. Esto de inmediato la policía lo establece. Luego se iba a saber que también había sido violada. Pero la policía rápidamente, en cuanto aparece el cuerpo, va a la casa de este joven, de Lucas Bustos, lo detiene y lo lleva a la comisaría. Exacto. Nos olvidamos de Mainardi, nos olvidamos de todo. La policía que, de acuerdo con la familia, no fue a buscar a Cecilia, fue remisa en salir a rastrillar las zonas para encontrar a Cecilia. No fue. Si ustedes vieron fotos, claro, cuando la encuentran, pero pasaron 20 días. Entonces, ¿qué dice la familia de Cecilia? No fueron a buscarla. Los empujábamos nosotros para que se muevan un poco. Bueno, la encuentran. Entonces, el dueño del campo que dice lo que dice. El dueño del campo que dice lo que dice. Dice lo que dice. Pudo haber dicho un plato volador y iban a Bariloche a ver si les prestaban un telescopio a ver platos voladores. Cualquier cosa hicieron. Cualquier cosa hizo la policía de la zona bajo el comando de la fiscal de Cosquín. Ojo, no lo hicieron porque sí, lo hicieron bajo la dirección o bajo la autorización de una fiscal, ya vamos a dar el nombre. El tema es, la encuentran a Cecilia estrangulada y con signos de abuso sexual, violada, sí, la encuentran, fantástico. Este pibe tenía un retraso madurativo, como acaba de decir Rolo, pero además, ¿por qué fueron a la casa? No había ningún elemento, más o menos de peso, mire lo que le digo, más o menos de peso, que justificara que vayan a agarrar a este muchacho llamado Lucas Bustos. ¿Sí? No había nada. Pero la policía Van y lo agarran. lo va a resolver rápidamente esto. Esta falta de elementos que les señalaba Richard, la policía la va a resolver de manera casi mágica, bajo la mirada de la fiscal. ¿Qué dice la policía? Cuando lo llevamos a Lucas Bustos a la comisaría, nos confesó todo. Nos dijo que había sido él, Sí. que él la había violado, que él la había estrangulado Sí. y que se había quedado por ahí, que había dejado el cuerpo ahí en el arroyo donde la encontramos y que fue él. Sí, Y la 35 años contra un pibe. Pero no, al Sí. margen de eso, contó todo. Hasta nos dijo algo que solamente sabe el forense y los policías. El color de su ropa interior. ese era el dato. El dato. El era- dato. Dice, no, escuchame, Rolando, dejate de embromar, ya está. Si el tipo dijo, ahora, Dijo que tenía bombacha negra y Sí, ella tenía ya bombacha está. negra. Ya está. Ese es el dato, dice la policía. Si él confiesa, sin haber visto el cadáver, que tenía bombacha negra y nosotros vimos que tenía bombacha negra, es él el asesino. Se acabó el tema, se acabó el partido, ya está. Caso resuelto, dijo la policía a la fiscal de Cosquín, Paula Kelm. Exactamente, esa era la fiscal que autorizó todo. Yo digo lo siguiente, estamos hablando de, es dialéctico esto. No hay ningún hecho independiente de esto que acabamos de contar que lo corrobore. No hay ningún elemento independiente de esto que acabamos de contar que corrobore esto. Es una cosa que dicen los policías. Y así como dicen eso, uno puede pensar, esto es más viejo que la escarapela, amigo. Nene, decí que fuiste vos, o de acá, o te vamos a encajar el caso, y además tu familia va a ir en cana.
Lucas, después, poco después, dice, yo hablé porque a mí me apretaron, me extorsionaron. De hecho, hay un testigo que lo corrobora. En una palabra, estamos hablando de algo que creó la policía. Yo me pongo a escribir en un papel en blanco y digo, en el estudio de ETN había 2 conductores, qué sé yo, y además detrás de la escenografía hay armas de guerra. ¿A dónde están? No hay nada. Es mentira. Es absolutamente mentira cualquier cosa que haya dicho la policía con relación al caso de Cecilia Basaldúa. Es un invento. Es un invento típico de un escritor de ficción. Eso es lo que hicieron. Lo que pasa que en el mientras tanto jodieron a un pibe joven con un retraso madurativo. Lo jodieron, porque este pibe joven que no hizo absolutamente nada, que lo apretaron, que hay testigos de que lo apretaron y que denunció presionado por la policía, no llegaron a hacer vejámenes, pero estuvieron ahí, extorsionados por la policía, amenazados por la policía, por dos específicamente. Este pibe se pasó justamente 2 años en cana. Sí, y esto a pesar de que la familia de Cecilia siempre supo que Lucas Bustos era inocente. ¿Por qué? Porque la familia de Cecilia hizo lo que debió haber hecho la fiscal Paula Kelm. Recorrió todo Capilla, habló con los vecinos y lo que surgía de esos testimonios nada tenía que ver con Lucas Bustos. Todo el mundo le decía, Lucas Bustos es un perejil, no tiene nada que ver. Le empezaron a contar los testigos a la familia de Cecilia que en realidad la noche anterior a que desapareciera esta joven de 35 años había habido una fiesta. Ah, bueno, por ahí empezamos. Ahí empieza a enderezarse la cosa. Dale, Rolo. Se hablaba de una fiesta en la cual habría participado el dueño de la casa donde paraba Cecilia. ¿Cómo se Cuyo llamaba? jardín. Mario Mainardi. ¿Se acuerdan aquel que dijo tuvo un brote y se fue? Bueno, el día anterior a que desapareciera, la noche anterior, hubo una fiesta en lo de Mainardi. Estaba él. Había otras personas. Había otras personas que según los testigos que fueron hablando con la familia de Cecilia, eran policías. Hablan concretamente de 2 oficiales de la policía local que habrían estado en esa fiesta. Esto es lo que empieza a reconstruir la familia, con Lucas Bustos todavía preso y yendo a juicio oral, porque la fiscal Paula Kelm avanzaba. No, yo lo tengo a Lucas Bustos, voy a ir a juicio, lo van a juzgar, ahí se va a ventilar todo, y mientras aparecían estos testimonios que hablaban de una fiesta en la cual habría estado Cecilia. Esta hipótesis, que hay que llamarla así, Sí, claro. se va viendo reforzada por una serie de pistas que nunca se investigaron. No se investigó nada de esto. ¿Sabe cómo se llama esto? Va a ser un poquito fuerte. Me hago cargo yo. ¿Sabe cómo se llama esto por parte de la Fiscalía? De los policías no, porque los policías, más que lo que voy a decir, casi como que tienen un brazo y un hombro dentro del caso. Pero de parte del representante del Poder Judicial, de la representante en este caso, de esta fiscal Kelm, ¿sabe cómo se llama esto? Una masturbación. En lugar de ir a trabajar, se quedó en su oficina sin hacer nada. No voy a profundizar. Usted ya lo entendió. Ya lo entendieron lo que hicieron con este caso. Deja correr, agarramos un tonto, le metemos todo y el caso está en la debe o haber de casos resueltos. No, ponelo en el haber, lo resolvimos, ya está. Este estúpido, ya está, ponelo ahí. Ahora, ¿por qué yo le hablé antes de masturbación? Porque tienen que hacer otra cosa. Tienen que investigar, tienen que trabajar, tienen que hacerlo. Bueno, ¿qué es lo que no hicieron? Investigar esta pista que acaba de decir Rolando Barbano. Una pista, Richard, que tenía algunos elementos objetivos que se podrían haber investigado. En el rastrillaje se había encontrado un colchón con manchas de sangre. Claro. No se le hizo la prueba de ADN fundamental para saber si ahí podía haber algún rastro de Cecilia. En la investigación también apareció un audio donde una mujer cuenta con lujo de detalles
lo que podría haber sido la fiesta en la cual Cecilia Basaldúa pasó sus últimas horas. En ese audio, una mujer muy quebrada, llorosa, cuenta que ella estuvo en esa fiesta, que en un momento ella se sintió un poco mal, que se habían consumido bebidas, que se habían consumido sustancias y que ella se retiró a otra habitación. Pero que mientras estaba en esa otra habitación, empezó a escuchar ruidos desde el living. Escuchó gritos. ¿Gritos de quién? De una mujer. Esta testigo cuenta que entonces ella entreabrió la puerta de la habitación donde estaba y vio a Cecilia Basaldúa acompañada, supuestamente, por Mario Mainardi y por 2 hombres a los cuales ella reconoció como policías. Dio los nombres y apellidos. Policías de la zona. Lo que vio esta mujer, lo que cuenta en el audio es: Cecilia les estaba diciendo, yo no voy a hacer lo que ustedes me piden. Yo no lo voy a hacer. Ella sostenía esta negativa, según el relato de la testigo, se había plantado frente a estos hombres, hasta que en un momento dado, uno de estos hombres le pega a Cecilia. Y ahí es donde la testigo dice, yo dejé de mirar. Hay en ese relato, es decir, esto que acaba de decir Rolando es una pista. Es una pista muy fuerte, ustedes se imaginarán. Haga de cuenta que usted tiene la pista y haga de cuenta que usted puede hacer algo con esa pista. La puede guardar en el cajón, como hicieron los policías, o puede tratar de consolidar esa pista. ¿Sí? Por ejemplo, lo interroga a Mainardi, digamos, desde otro punto de vista. En esa cuestión, como es una pista no investigada, no es solamente un rumor. Es una pista que se abandonó, que se dejó, que no se le dio bolilla. Claro, si hay policías involucrados en lo que le pasó a Cecilia Basaldúa, es evidente que no lo vas a investigar. Si depende de vos la investigación. Ese es el gran problema. Y si tenés una fiscal que está en su despacho. Y que lo mira de lejos. Y que lo mira de lejos, ¿se da cuenta? Ahora, lo que quería decir, en esa pista hay otro dato. No te hagas problema que total la fiscal está con nosotros. Ese es el tema. Escucha decir. Si te parece, Richard, escuchemos un fragmento de este audio que ahora retoma plena vigencia, porque la investigación cambió de rumbo. Ya les vamos a contar por qué. Dura 16 minutos el audio, no lo vamos a pasar, pero queremos que escuchen una muestra. Es un pedazo. Un pedacito de este audio donde se habla de cómo podría haber sido asesinada Cecilia. Escuchémoslo. Mi nombre es María. Sé que al enviar este audio estoy corriendo muchísimo peligro. Quizás no sé qué pasará, pero yo ya no aguanto más. Les paso a contar que el 4 de abril del 2020 fui invitada a una fiesta por un amigo que tenía llamado José, y fuimos a esa fiesta. Ahí me presentaron, José me presentó a Mario Mainardi. Estaba Viviana Rasta, la Vivi me dice, decime Rasta. Un muchacho llamado Ramón. Y ahí estaba Cecilia. Entonces, ese día, esa noche, comimos, tomamos mucho. La estábamos pasando bien. Tipo 3 de la mañana, yo me sentía mareada. Entonces este señor Mainardi me dice,
pasé a mi habitación, descansar. Entonces yo pasé, me quedé dormida, tipo 5 de la mañana, me despierta una discusión que había. Despacito me asomo en la puerta a ver qué estaba ocurriendo. Entonces veo que esta chica Cecilia estaba discutiendo con Mario. Cecilia le decía a Mario que ella no pensaba hacer lo que él quería, que no era su forma de ser. Yo no entendía qué sucedía en ese momento. Seguía escuchando. Entonces Mainardi le dice: dale, flaca, dice, pasa una noche, ¿qué te cuesta? Entonces Cecilia le decía que no era su forma de ser, que eso le parecía aberrante para ella, que ella no estaba con una persona por gusto y gana, que no era su forma de ser, insistía ella. Entonces le dice la Vivi: negra, dale, ¿qué te cuesta? Entonces Cecilia le dice a Viviana que le agradecería por haberla ayudado en todo, pero que no iba a hacer lo que ellos le estaban pidiendo. Entonces Mainardi la agarra de atrás de prepo. Cecilia se da vuelta y le mete una bofetada. Y Cecilia decía que se quería ir de ahí. Cecilia decía que iba a agarrar sus cosas y se iba. Entonces Mario la agarra de los pelos y la estampa contra un mueble. Entonces entre Ramón y Mainardi la agarran de un brazo cada una y le piden a Cecilia, a la Yasta, a la Vivi, que buscara algo para atarla. Entonces José la agarraba de las piernas mientras Viviana la ataba. Después le ataron los brazos y la sentaron en una silla. Bueno, Ahí está. Es muy clara la descripción que hace. Continúa, ¿no? Continúa, ustedes escucharon unos minutos, son 16 en total. Luego esta presunta testigo vuelve sobre el hecho y cuenta más detalles. Les quiero dar un par de datos. Por supuesto está hablando de Mario Mainardi, que era el dueño de la casa donde Cecilia estaba parando, pero también habla de Ramón. Ramón es un policía de la comisaría local, un policía de los que debió haber salido a buscar a Cecilia cuando Cecilia fue denunciada como desaparecida. José también sería otro policía. Los nombres completos están en el expediente, sí. pero nunca se los investigó, Richard. Y Viviana es el contacto que tenía Cecilia Basaldúa, que le presentó a este Mainardi, y es donde, en la propiedad de Mainardi, donde Cecilia termina parando. Ese es el contacto, que también estaba allí, está Viviana. Todos los nombres están en el expediente. ¿Qué hicieron con esto? ¿Se acuerda aquella palabra que yo le dije? Nada, nada de nada. La fiscal Paula Ken dijo: no, yo lo tengo a Lucas Bustos detenido y lo voy a mandar a juicio. Y así lo hizo. Lo mandó a juicio oral. Un juicio donde la familia decía: Lucas Bustos no fue, investiguen a Mainardi, investiguen a los policías de la zona, daban los nombres y apellidos. Se hizo el juicio contra Lucas Bustos y hay que decir algo. El fiscal de Cámara, a cargo de la acusación, la sostuvo, pese a que todas las pruebas en el juicio indicaban que Lucas Bustos era un inocente, un perejil agarrado por la policía,
presionado, por decirlo de una manera suave, para que confesara, un chico que no estaba en pleno uso de sus facultades, que había sido acusado injustamente por la policía y la fiscal Paula Kelm. El fiscal Sergio Cuello, ¿qué hizo? Lo acusó igual pidió que le dieran perpetua. ¿Sabe cómo se llama eso? Cofradía. Cofradía. Kelm, primera instancia, Cuello, segunda instancia. No, segunda instancia no, el de juicio. No vamos a destapar todo esto. Esto es una cuestión recoleta. El Poder Judicial no se toca, nosotros no hacemos eso. Si la fiscal de primera instancia dijo que es voy a mantener la acusación. Pero escúchame, Cuello, mirá que no hay una mierda contra este pibe. Voy a mantener la acusación. ¿Qué querés que me tire contra la fiscal la fiscal Ken? ¿Colega mía? ¿Crees eso? No, lo que quiero es que resuelvas un crimen, pedazo de fiscal. Lo que quiero es que resuelvas un crimen. Escúchame, hablando de todo un poco, en la cuestión forense, ¿se hizo examen del material genético encontrado en el cuerpo de Cecilia? ¿Se describieron todas las... ¿Se hizo algo de todo eso? Porque podés tener una prueba. A ver, si se hizo algo de todo eso, podés tener una prueba que lo ligue al perejil. No. El perejil estuvo preso 2 años, solamente por lo que dijeron dos tipos que llevan uniforme. No se les puede decir policía, policía en todo caso sería otra cosa. Sí, 2 tipos que llevan uniforme, que hasta podrían estar involucrados con el hecho, con el hecho en sí mismo. Ese es el punto, Richard. El tipo que está involucrado en el hecho en sí mismo, ¿qué hace? No, para zafarme yo agarro un tarado, lo meto acá y listo. Eso es lo que hicieron. Eso es lo que hicieron, Richard. El fiscal Sergio Cuello, como les decíamos, sostuvo la acusación, pidió perpetua. Pero perpetua. La justicia... Con una declaración dudosa, o sea, más que dudosa, falsa, porque fue arrancada con presiones. Dale. ¿Qué pasó en ese juicio? Un juicio oral y público. Lo que terminó pasando era lo que tenía que pasar, que es doloroso, pero era necesario para poder empezar a hablar en serio de qué ocurrió con Cecilia Bazaldúa. Vean cómo terminó un pedacito. Este juicio. Por unanimidad resuelve, primero, absolver a Lucas Adrián Bustos, ya afiliado, de los hechos atribuidos por el señor fiscal de Cámara. Recomendar al señor fiscal general de la provincia de Córdoba la designación de una nueva fiscal de la institución al fin de la consecución de la información de los hechos de la Tras el pedido de absolución por parte de las querellas y de la defensa, Lucas Bustos fue absuelto. Además de... Fue absuelto y liberado después de 2 años. Vos fijate lo que son las cosas. El juicio se hizo con un jurado popular. Menos mal. En Córdoba hay jurados populares claro, y jurados técnicos. Es mixto el sistema. Los jurados populares dijeron, Lucas Bustos es inocente. Y los jueces que tenían a cargo este debate, junto a los jurados populares, dijeron, llegamos hasta acá porque la investigación fue un desastre, porque la policía hizo todo mal. Ese es Lucas Bustos absuelto, pidiendo justicia por Cecilia Bazaldúa. Los gritos que escuchaban en la sala de audiencia, Richard, eran, entre otros, de los familiares de Cecilia Bazaldúa, que festejaban que se hubiera hecho justicia. Ellos, los que más necesitaban en la vida era una resolución, festejaron el sobreseimiento del único acusado, porque sabían que era inocente. De hecho, pusieron un abogado que en el juicio dijo, Lucas Bustos es inocente. La querella dijo, es inocente. Festejaron la absolución, algo inédito, en un juicio por el femicidio. ¿Sí? Que los padres pidan la absolución del acusado y la festejen. Bueno, lo lograron. Lograron que se hiciera justicia, pero no como querían, porque la justicia que persiguen los papás de Cecilia es que los asesinos de su hija sean detenidos y condenados. Miren lo lejos que estamos. Absolvieron al perejil, que se pasó 2 años en cana. Uno lo mira de afuera, 2 años preso. Terminó con el cartelito, pobrecito, pidiendo justicia por Cecilia. Él fue, después de la familia de Cecilia, el que peor la pasó en todo lo que siguió al asesinato de Cecilia Bazaldúa. Él pide justicia, la familia de Cecilia pide justicia, y lo que está empezando a revisarse ahora es lo que debió haberse hecho desde el primer momento. Claro, primero que nada, ¿quiénes buscaron a Cecilia?
Y cuando uno repasa la lista de los que buscaron a Cecilia, y lo digo así porque recién la encontraron cuando quisieron encontrarla, porque antes no la habían buscado, pero quien condujo esa búsqueda fue el director de Defensa Civil de la provincia de Córdoba. No, Un héroe en aquel momento en la provincia. no puede ser. ¿Era él? Un hombre del que hablamos aquí en Cámara del Crimen. Sí, fue tema de Cámara de Crimen. Tema central. Sí. Es el mismo, Richard. Me estoy refiriendo a Diego Concha. Diego Concha era el hombre que iba a todas las emergencias. Incendio forestal en Córdoba, aparecía Diego Concha al frente, claro, resolviendo la situación. Alguien desaparecido, claro, Diego Concha encabezando la búsqueda. Alguien que, como en este caso había perdido la vida, Diego Concha al frente de la búsqueda. Era el director de Defensa Civil, ¿no? Claro, Era director provincial de Defensa Civil. Provincial de Defensa Civil. Bueno, un tipo que fue luego acusado. ¿Qué pasó con Diego Concha? Y fue acusado y condenado por abuso sexual. Diego Concha en este momento está preso. Está Richard. preso. ¿Por qué? Porque su mujer lo denunció por violencia de género, por haberla amenazado con un arma, en un hecho que quedó filmado. Lo detuvieron por eso. Y ante esa detención de Diego Concha, el hombre que encabezó la búsqueda de Cecilia Basaldúa, apareció otra víctima de Diego Concha, una joven bombero que dijo: Diego Concha abusó de mí, me violó. Esa chica, luego de acusarlo y de ser repudiada por sus compañeros, se quitó la vida, se suicidó. Diego Concha hoy está preso por el caso de violencia de género contra su ex esposa, mujer, sí. Está preso por la violación de esta joven bombero y en un hecho inédito que contamos acá en Cámara del Crimen, también está imputado por el homicidio de esa bombero que se terminó suicidando. Lo relacionaron, claro. Que recibió tras denunciar a Diego. No lo dejaron como suicidio, relacionaron esa muerte, la decisión de esa muerte, con una determinación de quitarse la vida que no fue propia, no fue genuina, sino que fue provocada por Diego Concha. En una palabra, Diego Concha es el protagonista de un drama del cual él es el culpable de todo. Es el culpable de todo, de la violencia de género, del abuso sexual contra esta bombero y de la muerte de esta bombero. Ahora, ese tipo, no nos queremos desviar, para mantener centrada la cuestión en Cecilia Basaldúa. Ese tipo fue el que dirigió, tardía y malamente, la búsqueda de esta mujer encontrada 20 días después. Y en el medio, todas estas pistas que, por onanismo judicial, se dejaron de investigar o de profundizar. No fue el único. ¿Entendieron Richard? bien esto, sí, no? Está clarísimo. No fue el único que encabezó la búsqueda de Cecilia Basaldúa y terminó con una causa judicial y terminó detenido Diego Concha. Además de Diego Concha, en la búsqueda de Cecilia Basaldúa había participado un subcomisario llamado Ariel Zárate. Era de Capilla del Monte. ¿Dónde está hoy Ariel Zárate? Ariel Zárate está preso. ¿Por qué? Por violencia de género. No se salva ninguno. Por violencia contra la mujer. No se salva ninguno. Otro de los que encabezaron la búsqueda de Cecilia Basaldúa. Y el otro, por supuesto, que está bajo sospecha, es aquel policía que, según el audio que escuchamos, estuvo en la presunta fiesta donde Cecilia Basaldúa habría sido asesinada y que participó también de la búsqueda. Eso es lo que se está interponiendo ahora entre la verdad y la familia de Cecilia, que está pidiendo: investiguen a estos hombres e investiguen, por supuesto, al dueño de la casa donde estaba Cecilia, Mario Mainardi. Claro. Investiguen a estas personas mencionadas como partícipes de la fiesta y avancen de una vez por todas con eso, y avancen también con algún tipo de sanción contra la fiscal Paula Kelm. Ahí está. Porque la fiscal fue la que le dio lo que ella todo. Y los que hicieron la búsqueda. Con el fiscal Cuello también, que la apañó a la fiscal Kelm, y además llevó adelante un proceso. No se puede aventurar lo que tiene en la cabeza, lo que tenía en la cabeza Cuello. Pero era evidente, notorio, público y notorio, que lo que tenía entre manos era una cuestión imposible de procesar en contra del imputado. Es imposible.
desde todo punto de vista, el lógico, lo que usted quiera. Sin embargo, lo hizo. Entonces, está muy bien que se reinicie una investigación que está en cero 2 años después. 3 años, Richard. O 3 años, es verdad. 3 años, 2020, 2023. Es verdad, tenés razón. 3 años después. Pero a la vez que se sancione a aquellos, si es necesaria la sanción, si corresponde la sanción. Claro. Necesaria, por supuesto, desde mi punto de vista periodístico, es necesaria. Eventualmente un juicio político, Richard. Eventualmente un juicio político contra los que permitieron desde el Poder Judicial que este caso quedara en la nada al día de hoy, que recién ahora se comience a investigar todas estas cosas. 3 años tarde, Richard. 3 años tarde. Escuchen, esta piba la tiraron yo digo esta piba, bueno, evidentemente por una cuestión de edad, pero tenía 35 años, era una mujer. La tiraron en un basurero. Era un basural al lado de ese arroyo y cerca de la Ruta 38. Quienes tienen mucho para decir, los queremos mostrar, porque estuvimos con ellos, son los padres. Sí, los papás de Cecilia, que en Núñez han hecho un mural para que el recuerdo que ellos, por supuesto, llevan siempre con ellos, sea el recuerdo de todo el barrio. El reclamo de justicia sea permanente. Estuvimos con los papás de Cecilia Basaldúa ahora, que por supuesto recuerdan en esta nota las penurias que han atravesado y hablan de lo que fue la investigación que llevó a este resultado nefasto. Exacto. Y hablan también, por supuesto, de lo que esperan ahora, de lo que está ocurriendo ahora con la investigación del femicidio de su hija. 3 años de impunidad, así hablan los papás de Cecilia. Es lo que hicieron, fue estigmatizar a la víctima, lo que hacen siempre. Estaba loquita, vino con un palo, que decía, me vienen a buscar, cosa que eso está en la causa, pero nosotros fuimos a hablar con Mario Mainardi cuando el primer día que vamos ahí a Capilla del Monte, y el tipo muy abiertamente nos dice, se puso loquita y yo la eché. A nosotros nos cambió totalmente lo que dijo. Todas esas cosas se las contamos a Paula Kelm nosotros. Nosotros tenemos muchas cosas que sabíamos que habían pasado. Una de esas cosas era eso, lo que nos dijo este hombre cuando fuimos a hablar con él. Paula Kelm no tuvo en cuenta nada de lo que nosotros le dijimos. El día 5 de abril es el día que él dice que se va con el brote psicótico. Sí. Nos llama el día 8 y le preguntamos por qué llamaba ese día y no el día que se fue, según él. Y él dice que se fue a la casa de la novia y que ella dejó el celular y la computadora y se fue con un brote psicótico. Que cuando él vuelve a la casa de la novia, ella no había llegado, no había vuelto. Cuando llegamos no había nada, no había nadie buscando a Cecilia, no había drones, no había bomberos, no había nada. Tuvimos que hacernos conocer nosotros, decir que somos los papás de Cecilia, porque ni enterados estaban. Con eso te digo todo, cómo fraguaron, cómo inventaron todo el tema de la búsqueda. Así que nosotros lo que hicimos el día viernes que llegamos, fuimos a hablar con la gente. Hablamos con Mainardi primero, hablamos con la señora que le da el agua a Cecilia, que eso sí estaba en la causa. O sea, nosotros nos habían dicho cosas puntuales, que ella la habían visto con caballos, que ella que le dio el agua el domingo, como sacándola de la casa de Mainardi, porque en realidad el último que la ve a Cecilia es Mainardi. De eso estamos re seguros, porque la testigo que le da el agua después mintió en el juicio, miente, no quiso ir a dar la declaración en presencia nuestra cuando estábamos ahí. Dijo que estaba en Rosario y estaba ahí cerquita de Capilla. Eso nos enteramos nosotros. Pero bueno, lo que no sabemos es si esa testigo realmente fue apretada por la policía o lo dijo por decirlo, pero realmente nosotros nos dimos cuenta que estaba mintiendo. Nosotros llegamos el viernes, el sábado encuentran el cuerpo de Cecilia.
Enseguida que llegamos nosotros anduvimos buscando, anduvimos muy cerca de donde estaba el cuerpo de Cecilia. O sea que fue todo bastante raro, porque la estaban buscando con todo lo que la estaban buscando y no la encontraron nunca. Eso es lo que nosotros le reclamábamos a Diego Concha, que era el jefe ahí de Defensa Civil, que por qué no la encontró a Cecilia, que andaba buscándola con drones, con helicópteros, los bomberos que andaban supuestamente eran muchos. Nunca la encontró Diego Concha. Obvio que no la buscaron. O si no, la vieron y no dijeron nada, o no estaba en el lugar donde apareció, porque lo más probable era eso, que no haya estado. Pero bueno, nunca tuvimos respuesta de Diego Concha, que a todo esto está detenido hoy por violencia de género. Hay muchas cosas ahí. El principal investigador de la causa de Cecilia, que era el que hablaba con nosotros, que nos pedía datos, es Ariel Zárate, que también está preso. Hoy declaró en el juicio preso en Bauen por violencia de género. Le dieron 7, 8 años. A los 3 días que encuentran el cuerpo de Ceci, primero nos dice que la atacaron entre 2 o 3, que ella iba a encontrar al asesino de nuestra hija. A los 3 días nos presenta un chico de 23 años diciendo que la había matado a Cecilia. Obvio que no lo creímos, porque la gente del pueblo nos decían, esperen que ahora en 2 o 3 días encuentran un perejil y se lo presentan. Dicho y hecho pasó eso. Bueno, nosotros hablamos mucho con la gente. A un pibito del pueblo. Hemos investigado mucho nosotros, estando ahí, hablamos con mucha gente. Tuvimos casi un mes en Capilla del Monte. Y un chico humilde, lo metieron preso y a los 10 meses, más o menos, sin terminar las investigaciones, las declaraciones que faltaban muy importantes en la causa, cerró el caso y elevó a juicio al chico que estaba preso. Nos dijo que tenía múltiples pruebas, que había fotos, que había de todo, él con mi hija, y no había nada, absolutamente nada, porque nosotros le miramos el Facebook todo a mi hija y no tenía nada con ese chico, nunca lo había visto. Fue un juicio vergonzoso que tuvimos que presenciar. Todos mentían, nadie lo conocía al chico que estaba preso. Ella estuvo un solo día, que fue donde le vimos la cara, que fue el día que declararon todos los secuaces de ella, los policías, Mainardi, la Vivi Rasta, que la Vivi Rasta es dealer del pueblo, dicho por la gente. Y es el único día que estuvo ella. Hay policías que no sabían ni leer lo que habían escrito ellos. Fue vergonzoso. Al fin y al cabo se hizo el juicio por jurado popular y no había ninguna prueba contra ese chico, y en julio lo tuvieron que liberar porque no había nada sobre ese chico. Si nosotros hubiésemos cerrado los ojos y nos quedábamos conformes, ese chico estaba preso y perpetua, no era que le iban a dar 2 años, lo iban a meter preso, lo iban a dejar en perpetua. Bueno, eso es lo que molesta en estos casos, porque nosotros queremos justicia por Cecilia, no me importa quién haya sido, tampoco vamos a buscar a alguien que no es. Por eso es que nosotros vamos por el lado de la gente que la rodeaba a Cecilia, que era el dueño de la casa, los policías. Bueno, quedó bastante claro. Esta gente que ahora trata de encaminar esta investigación para conocer a los responsables de la muerte de su hija, salvaron una vida. La vida de Lucas Bustos, que no tenía absolutamente nada que ver. Eso si muestra el alma de las personas, bueno, esta acción de los padres de Cecilia lo ha demostrado. ¿Qué tipo de personas son? Pero queda impune aún el caso, el crimen de Cecilia Basaldúa. Hay una vieja cuestión que nos atrasa. Es como aquello cuando alguien
dice una chica con minifalda y cosas por el estilo, ah, mirá cómo está, seguramente andará provocando, y qué sé yo. Veo que todavía existe en Argentina. Bueno, todavía existe en Argentina el prejuicio de decir, ah, de mochilera, ah, esta debe ser cualquier cosa. Todavía existen en este país esos prejuicios que llevan a situaciones como esta. Richard. A que atorrantes, criminales, queden en libertad mientras un pobre pibe se comió 2 años en prisión y menos mal que lo zafaron con un juicio. Falta también, además de la resolución de este crimen que la familia de Cecilia necesita y merece, que la justicia de Córdoba haga un mea culpa, que la justicia de Córdoba mire para abajo y vea si debe sancionar a alguno de los funcionarios que hemos mencionado en este programa. A Paula Kelm, que sigue siendo fiscal de Cosquín, y a Sergio Cuello, fiscal de Cámara, que acusó a un inocente durante un juicio oral. Porque si no se limpia eso, esto va a seguir pasando. Claro, va a seguir con pasando. otros casos y con otros policías. ¿Qué confianza puede tener usted? Es como un médico que no sabe dónde está el corazón. Es lo mismo. Es exactamente igual lo que hicieron. Entonces, ¿qué confianza puede tener usted cuando hay una cuestión, un sumario en Cosquín o en la zona de la jurisdicción que abarque? ¿Cómo puede usted confiar? No se puede. Bueno, apostamos a que otra gente, no la misma gente, otra gente del Poder Judicial dirija a otros policías en el camino correcto para resolver el caso de Cecilia Basaldúa. Vamos a cambiar de tema, Rolo. Sí, Richard, porque obviamente en este programa nos la pasamos hablando de injusticias, nos pasamos hablando de impunidad y otra vez tenemos que abocarnos a un caso que es el de Anaí Benítez, que ha tenido una nueva resolución judicial, la tercera de gran trascendencia en este caso, Sí. que no termina aún de aclarar lo que realmente pasó con esta adolescente de 16 años en Lomas de Zamora. Que apareció en una reserva natural, Santa Catalina, en Loma, como decía Rolo, y que tiene esta barrida. Dale. Bien, Anaí Benítez, una chica que salió de su casa en Parque Barón en el año 17, en julio del 17, 29 de julio del año 2017, y que apareció ya en agosto. Su cadáver aparece en agosto en la Reserva Natural Santa Catalina de Lomas de Zamora. Apareció asfixiada por sofocación, con signos de abuso, y también en su cuerpo había estupefacientes. Mejor dicho, había drogas. Podían ser sedantes. Anaí tenía apenas 16 años, le gustaba mucho pasear por la Reserva Santa Catalina, un espacio verde amplísimo, muy frecuentado por adolescentes. Desapareció el 29 de julio de 2017, la encontraron enterrada en la misma reserva, Claro. 6 días más tarde. Empezó, por supuesto, una campaña de su mamá para encontrar a los verdaderos culpables de lo que le había pasado a Anaí, y hubo una primera novedad en ese caso. La policía detuvo a un hombre llamado Marcos Bazán, un hombre que era docente, que la conocía a Anaí Benítez. Anaí solía ir a su casa con amigas a pasar el rato. La casa está ubicada adentro de la Reserva Santa Catalina. Un perro marcó la casa de Marcos Bazán cuando estaban buscando rastros de la chica desaparecida. Marcos Bazán terminó siendo detenido. Mientras estaba preso Marcos Bazán, sospechado de haber abusado de Anaí Benítez y de haberla asesinado, el celular de Anaí se activó. ¿En dónde se activó? En manos de un adolescente. La policía fue a buscar a ese adolescente y el adolescente dijo, el teléfono me lo regaló mi papá. Fueron a buscar al papá y el papá terminó detenido. Un hombre que se llama Marcelo Villalba. Pero tenemos dos hasta ahora. Dos personas. Marcos Bazán, que acabas de nombrar al principio, y Marcelo Villalba por el tema del celular, pero al cual se le agregaría una prueba que sería determinante en su contra.
Anaí Benítez tenía signos de abuso sexual. Bueno, la comparación de ADN señaló a Villalba. O sea, tenemos la posibilidad, o había la posibilidad, de que en la casilla, en la casa de Marcos Bazán, hubiese estado ella, la nena. Estaba el rastro odorífico del perro Bruno, de un entrenador que no es oficial, pero que lo marcó la casa. ¿Cómo? Ahí están los dos Ahí está, acusados, Marcelo Villalba y Marcos Bazán. El que no, tiene menos pelo es Villalba, el que está a la derecha de la televisión, de la pantalla, es Bazán. Entonces les decía, Bazán tenía en su contra, digamos así, el prueba del perro y el hecho de que a 300 metros de su casilla se haya encontrado el cuerpo de esta pequeña Anaí Benítez. Con estos elementos, Richard, ¿qué pasó? Se llegó a un primer juicio oral en 2020 contra Marcos Bazán y contra Marcelo Villalba. Cuando está por empezar el juicio, los peritos dicen Marcelo Villalba es psicótico, no está en condiciones de enfrentar el juicio, no está en condiciones psiquiátricas. Sí, así que no fue a juicio y el primer juicio se hizo solo contra Marcos Bazán. En ese momento el Tribunal Oral número 7 de Loma de Zamora lo encontró culpable a Marcos Bazán de la privación ilegítima de la libertad de Anaí, del abuso sexual y del femicidio. Lo condenaron a perpetua. ¿Pero qué ocurrió? Esa condena fue apelada. Marcelo Villalba, sin juicio. Bazán, condenado a perpetua. La condena se apela, llega a la Cámara de Casación y la Cámara de Casación decide anular el juicio. Dice, no, esto se hizo mal. Es arbitraria la sentencia. La sentencia no está bien fundamentada. No hay elementos en lo que escribieron para condenar a Marcos Bazán. Anularon el juicio. Segunda decisión judicial importante en este Muy caso. importante, la de Casación, porque Casación anula la condena de Bazán. Pero en el desarrollo de por qué la anula, va diciendo todas las cosas que se habían interpretado en contra de Bazán, que no eran así. Por ejemplo, la tijerita, se encontró en la casa de Bazán una tijerita que sería de Anaí, se dio por sentado. Casación dice, no era de Anaí. En el estómago de Anaí se encontró comida, arroz, que correspondía con una comida que se encontró en la casa de Bazán. No es el mismo arroz. La pala, había una pala con tierra en la casa de Bazán. Bueno, esa tierra es la tierra con la que enterró a Anaí, que estaba, a pesar de que no estaba con mucha profundidad. Casación dice, no es la misma tierra. En una palabra, todas las pruebas contra Bazán en Casación se cayeron todas. Los jueces cayeron y dijeron, no, esto no es como lo dice el tribunal, está mal, es arbitrario. En consecuencia, todo indica que vos tenés dos pruebas fundamentales que apuntan a otra persona, no a Bazán. Tenés a Villalba, que tenía el teléfono de Anaí, y tenés a Villalba, que tenía el ADN que se encontró en el cuerpo de Anaí. Escúchame, apuntá hacia Villalba, no apuntés hacia Bazán. Así dijo Casación, y mandó todo el caso para que se haga un nuevo juicio. Ese nuevo juicio, Richard, se hizo en las últimas semanas y acaba de terminar. ¿Qué dijo este nuevo tribunal oral? Marcos Bazán es inocente. ¿Por qué? Entre otras cosas, el tribunal oral dijo, el adiestrador de perros que señaló la casa de Bazán como vinculada al rastro de Anaí Benítez, no es un experto certificado en la materia. Importantísimo. No tiene un conocimiento que nosotros podamos convalidar. Lo que hizo su perro no puede ser convalidado. Y eso, que era la prueba fundamental que había contra Marcos Bazán. Diego Tula se llama. Diego Tula se llama el adiestrador. Quedó, por supuesto, derribada esa prueba. A Marcos Bazán, que no fue acusado por la Fiscalía en el debate oral, lo absolvieron. Pero quedaba, les habíamos dicho, la figura de Marcelo Villalba. Marcelo Villalba, en este mismo debate, fue considerado imputable. Fue considerado en condiciones de enfrentar el debate. Y en el debate los jueces dijeron el ADN de él estaba en el cuerpo de Anaí, con lo cual esto es una prueba de cargo clave, y el celular de Anaí apareció en manos de su hijo. ¿Por qué? Porque él se lo había regalado. Con estas y otras pruebas decidieron condenar a Marcelo Villalba por el femicidio de Anaí. Marcos Bazán absuelto, Marcelo Villalba
condenado a perpetua como coautor. Ojo, porque para el tribunal oral hubo alguien más que participó en el crimen de Anaí. Si quieren, veamos el momento Vamos a ver del veredicto. El veredicto, dale. Condenar a Marcelo Sergio Villalba, cuyas demás circunstancias personales obran en auto, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por el delito de robo y abuso sexual agravado por acceso carnal en carácter de autor, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía, crimen y causa y por mediar violencia de género en carácter de coautor, hechos ocurridos entre el 29 de julio y el 4 de agosto de 2017 en la localidad del Partido de Lomas de Zamora. Bazán. Ese es Marco Bazán. Que fue acompañado por organismos de derechos humanos. Sí, mucha gente se movilizó, organizaciones se movilizaron a favor de Marcos Bazán, porque bueno, lo que les acabo de decir, la Cámara de Casación había dejado en claro que las pruebas que había contra Bazán no eran sólidas, al contrario, directamente no existían, y entonces celebraban la absolución de Marcos Bazán. Pero lo que dijo Rolando es una cosa muy importante para cerrar este caso por ahora, porque todos los casos en Argentina, sí, usted lo esto sabe es muy por bien, ahora, Richard. es todo por ahora. Rolando dijo una cosa que es central. Los jueces que condenan a Villalba, al del ADN y al del teléfono, a Villalba, de coautor, es decir, actuó con otro. La nena, Anaí, desaparece el 29, digo bien, de julio del 17. Su cuerpo aparece el 4 de agosto. Todas las pruebas que hay allí, y esto no hay duda, indican que ella estuvo retenida, secuestrada, quiere decir. Privada de su libertad. Privada de su libertad. Fantástico. ¿Por uno solo? ¿Y quién le dio de comer? ¿Y cómo? O sea... ¿Alguien le dio drogas, además? Alguien le dio drogas porque en su cuerpo se encontró un sedante. Un sedante. Entonces, ¿se aprovecharon de ella estando sedada? En fin... Esas cuestiones quedaron como puntos suspensivos que no se resolvieron en este último juicio. Se seguirá, mire, por nuestra experiencia, Rolando Barbano, Ricardo Canaletti, por nuestra experiencia, esto va a quedar acá. Sí, y eso a pesar, Richard, de que Silvia, la mamá de Anaí, no ha quedado para nada conforme con este fallo. Ella sigue creyendo que Bazán tuvo relación con el hecho, aunque la justicia ahora le ha dicho que no. Ella insiste con esta postura y cree que la justicia le falló. A Silvia la tuvimos aquí en Cámara del Crimen. Sí, la trajimos acá, no tenía ninguna duda de que Bazán era ampliamente culpable. Sus sospechas. Nosotros la seguiremos acompañando en su búsqueda de justicia, porque esto no ha quedado del todo esclarecido. Se sabe que hay un hombre que estuvo vinculado a la violación y al crimen y está condenado. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quién más participó? Claro. Todas esas preguntas no tienen respuestas. Vamos a seguir acompañando a la mamá de Anaí hasta que las tenga. Exactamente. Bueno, Rolando, te voy a decir una cosa. Dime. El primer tema que tratamos hoy, el de Basaldúa, Cecilia Basaldúa, tenía una cuestión central que era la no investigación. No se investigó el caso. No estoy volviendo para atrás, no se haga problema que ya voy para adelante. Bueno, hay otro caso histórico de un personaje, de una persona muy conocida en su momento, en el ambiente deportivo, de fútbol, en el fútbol, al que le pasó en la investigación, le pasó exactamente lo mismo que pasó con el caso de Cecilia Basaldúa, con la diferencia que de tiempo, pero la coincidencia es tal que en el caso de Cecilia Basaldúa hubo un perejil. En el caso de, ¿lo digo? No spoilees toda la historia, Richard. No, en el caso también va a haber un perejil. Vamos a ir al desarmadero con mi amigo Rolando Barbano para hablar del crimen del delantero de varios clubes, Félix Orte. Vamos, el Pampa Orte, vamos a hablar de él. El Pampa Orte, ahí está, así le decía. El Pampa Félix Orte. Me llevo la agüita. Félix corresponde. Lorenzo Orte. Así es, señor. Ídolo deportivo histórico de Banfield. Digo, más allá de todos los clubes donde
jugó, que vamos a repasar. Él ha quedado para siempre en el corazón de los hinchas de Banfield, a pesar de que él estuvo en algunas muy difíciles. En distintos momentos de su carrera deportiva, él supo jugar en Banfield, por supuesto. Estuvo en Racing. Estuvo en Racing cuando Racing se fue a la B. Sí, tuvo un momento difícil. En un momento difícil, claro que sí. Puso el pecho, estuvo allí, se comió el descenso, estuvo en el ascenso, o sea, jugando en el ascenso. Delantero. Era un delantero que jugaba como puntero, muy abierto, pero tenía la potencia también del goleador. Pampa Orte jugó también, Richard, en Rosario Central. En Rosario Central. Sí, salió campeón con Rosario Central en el 80, un equipo recontra recordado. Una campaña destacada. Ahí está en Banfield, acá está en Racing. Acá está en Racing. Con Gustavo Costa. Sí, exactamente. Jugó también en Loma Negra, ¿te acordás cuando Amalia Fortabat le dio potencia al equipo de Olavarría? Compraban figuras, lo compraron en su momento a Orte por $100.000 en la década del 80. En aquel entonces era mucha plata. Escuchame una cosa, también fue citado en la selección en la época de Menotti. Estuvo en la selección, creo que llegó a tener, los deportólogos saben mucho más de esto, pero creo que llegó a jugar con Maradona. Sí, porque estuvo en la selección ahí en el proceso de Menotti, que terminaría en el campeonato del mundo, en el triunfo de Argentina del 78 y en el Mundial Juvenil del 79. Claro. Orte estuvo en esas convocatorias, pero no quedó en ninguno de estos planteles. Él no llegó a ganar títulos, pero sí era tan importante su figura que Menotti lo había convocado a que jugara. Mucha garra, jugando a la pelota, mucha garra. El tema es que estamos hablando de estaba haciendo un semblante de este hombre, porque a los 33 años... A ver, espera, porque miralo contra Independiente haciéndole un gol a Goyen en el 83. Félix Orte, en primera instancia Goyen logró detener parcial. Y aquí para la pelota Rinaldi, el pelotazo, cabecea Orte. Le quedó, tiró cruzado y gol. Potente. Sí, mucha garra, mucha fuerza. Realmente muy contento, más por la actuación de Central de esta noche, ¿no? O sea, de que se nos dificultó un poquito en el primer tiempo. Luego Don Ángel nos habló, que nos tranquilizáramos, que agarráramos la manija en el medio. Y realmente este resultado nos favorece mucho para ir a jugar tranquilo a Córdoba. Trato de que como me queda el último hombre, trato de no caerme. O sea, de que puedo seguir, si puedo seguir en velocidad y mantenerme parado para terminar la jugada. Cómo hablaba, era figura absoluta en los equipos donde jugaba, goleador. Goleador. Algunos lo comparan con un Batistuta, dicen era como un Batistuta, pero sabía jugar bien por la punta, mandaba centros, hacía goles, siempre figura. Y Batistuta también. Sí, pero Batistuta era más goleador, Sí. No tanto asistidor. Orte hacía goles y hacía hacer goles. Una larga carrera, Orte, que empezó muy jovencito a jugar a la pelota, que siempre vivió en Lomas de Zamora. Siempre vivió en Lomas de Zamora. Escuchame una cosa. Yo sé lo que me voy a contar, pero quería darte una puntada de su carrera, porque Orte juega por última vez partido oficial en Racing, va a quedar libre y lo va a contratar el Porvenir. Se va el Porvenir, sí. Estaba lesionado. El 89 estaba en el Porvenir. Claro. Y 989 estaba en el Porvenir. Él venía ya en el declive de su carrera para el momento de la historia que vamos a contar acá en el Desarrolladero, porque la gente está pensando, ¿qué hacen estos hablando de fútbol? Claro, estamos hablando de fútbol. De la carrera de un futbolista, del Pampa Orte, que era pampeano, que en algún momento alguien dijo, es el Pelé de las Pampas, y le quedó el Pampa. Está bien, tanto, le quedó el Pampa. El Pelé blanco, que tanto... el Pelé de las Pampas era Félix Orte. El tema es que tenía 33 años. Tenía 33 años y la carrera ya complicada. Ya en esa época, 33 años, actualmente no. Pero 33 años ya está, muchos jugadores, la mayoría estaban en el ocaso de su carrera. Pero ¿por qué estamos hablando de Orte? 33 años, jugaba ya en el Porvenir. Sí, no llegó a debutar, ¿sabes? En el Porvenir. Lo había contratado, pero con la lesión y con distintas situaciones no pudo llegar. Tampoco llegó a ver completo los trámites de adopción de su segunda hija. Tenía un hijo llamado Mauro, y habían adoptado una hija llamada Nadia, y estaban con ellos, obviamente.
A fines del año 89, para noviembre, esta nena tenía un año y... Sí, era muy chiquitita. ¿Por qué estamos hablando de Orte? Porque a los 33 años, en su casa de Banfield, que ocupaba una esquina, lo mataron. Era el 19 de noviembre del 89, Richard. El Pampa Orte había ido con su mujer y con sus hijos a una fiesta de 15. Exactamente. Un cumpleaños, Sí, 15. Fueron al festejo, estuvieron toda la noche, hasta tarde, avanzada la madrugada del 19. Bueno, Volvieron a la casa familiar en el auto. El Pampa Orte guardó el coche, entró con su familia a la casa. La esposa del Pampa, Marisa Sanfilippo, que hasta donde yo sé no tiene nada que ver con el jugador que fue de San Lorenzo y me parece que no. Sí, el padre de su suegro era su representante, Ricardo Sanfilippo. Era el que manejaba representante de Orte. Bueno, sí, ahí, como decía vos, llegó a la casa. Vuelven a la casa, se disponen, se empieza a preparar la familia para dormir. Mauro, el hijo mayor, se va a dormir. Esta es la casa. Sí. Un chalecito interesante. De la familia Orte en Loma de Zamora. Un jardín en el frente. La mujer de Orte, Marisa Sanfilippo, se pone a preparar la mamadera para la beba, para Nadia, que tenía un añito ahí un poquito más. Y monedas. Y cerca de las 5 de la mañana ya, Orte sale a la calle. Sí, sale a la calle. Él estaba, ya se estaban todos yendo a dormir. Y él decide salir a la calle. Hay dos versiones. Sí, porque la pregunta es, ¿a qué sale? ¿A qué sale? Ya había guardado el coche. Estaba en la cochera, la familia ya estaba, el hijo mayor acostado, la esposa preparando la madera a la beba, y él sale a la calle. Vos sabés mejor. Pantalón corto. Pantalón corto, estaba entre casa. Te voy a decir, vos sabés mejor que yo, que este caso tiene muchas versiones. Una versión dice que, tomalo, déjalo. Al tipo le gustaba salir a tomar mate a la calle, solo, a la madrugada, o a la primera hora de la mañana, ponele. Estamos hablando ya a las 5. 5:15 eran más o menos. 5:15 de la mañana. Atento. Estas eran las versiones. Salió a tomar mate. Salió a tomar mate. Los vecinos, de hecho, decían, él siempre salía a tomar mate a la mañana temprano. Ahora, en este caso, sonaba raro. Hay otro Después de una fiesta, salir a tomar mate, y además, debo decirte, no se encontró el termo, no había el mate afuera. Él sale a la calle, alguno dice, salió a tomar mate, pero salió sin el mate. Está lleno de versiones que vos decís, bueno, entonces quiere decir que estaba el mate estaba volcado, la hierba. No. La otra es, salió a tirar sal al pasto por las babosas. Al jardín de adelante. Tomalo, déjalo. O sea, dicen que... Te voy a sumar una. Quiero sumar una con respecto a esa. Dale. Entre las que se han dicho, alguno dijo, no salió a tirarle sal a las babosas. Él estaba consultando a una parapsicóloga. También, sí, había una tarotista en la cuadra. Que ahí le daba consejos porque él andaba con problemas, ya nos vamos a meter con eso. Sí. Y él salió a tirar sal porque tenía miedo y estaba haciendo una especie de chuchu, de gualicho, de alejar la mala suerte. Esa es otra versión. Son versiones porque el Pampa Orte no le dijo nunca a nadie, por lo menos de los que han declarado la causa, por lo menos de su familia, por qué salió a la calle. Él salió a la calle. Esto es lo que sabemos. No es que le dijo a su mujer, vieja, voy a la puerta. No. Su mujer estaba dando la mamadera a la nena, ya estaban dando la mamadera a la nena, cuando, antes de llegar a cosas, no lo quiero hacer misterioso y nada por el estilo, lo que pasa es que todo este caso está hecho así. Hay otro detalle que nunca se corroboró, que dice que él dijo antes que ocurra el hecho, ¿qué hace, negro? Pero ya en la calle. Pero en la calle, ya había abierto la puerta de la calle. La puerta de la calle, o sea, ¿tocaron timbre? No tocaron timbre. Él estaba afuera, lo había abierto él la puerta, sea por la babosa, sea por la tarotista, sea para ir a tomar mate, para lo que fuese. La puerta la abrió él. ¿Es verdad que dijo, hola negro, ¿qué haces negro? ¿Es verdad? El asunto es,
5:15 fue. 5:15 de la mañana del 19 de noviembre del 89. Por acá le pegaron un tiro en la cara que le entró por el pómulo izquierdo, es decir, el que tiró a la derecha. Lo que decían los investigadores en ese momento es, la primera que se entera de la situación, la que se da cuenta, por supuesto, es la esposa. Sí, claro. Que escucha un estampido. Sí, señor. Está con la beba y escucha un estampido en la calle. Ustedes veían recién la casa de la familia Orte, que da a la calle, tiene un jardincito mínimo. Sí, está en la esquina. Ahí está, mirá. En la esquina. ¿Qué hace Marisa cuando escucha el estampido? Se asoma por la ventana, no sale a la calle porque estaba con la beba. No, deja la mamadera y corre la cortina. Corre la cortina, mira, ¿y qué ve? Ve a un hombre que se va caminando con total tranquilidad. Sí. Sale caminando. Sí. Y ella ve, Sí. y algún vecino después lo va a confirmar, que ese hombre se sube a un auto. Capucha tenía. Tenía una capucha. O era un buzo, probablemente será un buzo, porque no vio las facciones, no tenía una capucha puesta. Un buzo, ponele. Ponele, porque no es que está... No se probó nada. No. Bueno, ¿ella qué dice? Tiene una capucha. Le preguntaron, ¿vio la patente del auto? No. No vio la patente del auto. No, porque no, el ángulo no me daba. Lo que vi es que era color terracota. Exactamente. Color terracota era el auto. Y que había uno que manejaba y dos más. O sea, había 3 en el auto, más el tipo que le disparó a Orte, que sube. Se van 4. Ahora, salen a los... No, despacito. No, salen, parece el chofer que me trae a mí acá. Tanto es así, Richard. La cosa que un vecino dice, sí, yo lo vi pasar el auto, era un Peugeot 504, color terracota. Sí. Coincide con lo que dice la esposa, que, por supuesto, ve la gente que se va, escuchó el estampido, sale a la calle finalmente, Marisa, y se encuentra está el marido ahí. al marido, vivo todavía. Ah, cierto, porque no es que, es verdad. Con un balazo en la cara. Sí. Le dieron con un calibre 32. Con un 32. Como decías, le entra por el pómulo. Sí, por un pómulo. Le hace un recorrido, le da un tiempo de sobrevida. Sí. Llaman los vecinos, la ambulancia, se movilizan, lo llevan al hospital y no pueden hacer nada. Félix Lorenzo Orte termina muriendo apenas unos 25 minutos después de haber sido baleado por un desconocido. Noticia de tapa. Salen todas las tapas de todos los periódicos nacionales. Sale, ahí está, mirá. Bueno, mirá. Fíjate asesinaron al futbolista. lo que dice el Clarinete. Asesinaron al futbolista Orte. Un balazo en la cara en la puerta de su casa. No hubo robo. No, ya lo decían acá que no hubo robo. Y el juez del caso, el apellido Amoroso, Gustavo Amoroso, fue lo primero que descartó. Es que había un tema, que Orte usaba cadenas de oro. Le gustaba mucho. Y tenía además la alianza de oro. Lo tenía todo. No le robaron, no le sacaron nada, nada. Fue el tiro y se fue. Entonces, yo te digo una cosa. A ver, repasemos un segundo, porque en este caso vamos a hablar de la vida personal de Orte, porque de eso se habló. Sí. Vamos a hablar de alguna que otra hipótesis, pero detengámonos en esto, porque nosotros sabemos que los casos se resuelven con el hecho en sí mismo. Analicemos un poco el hecho en sí mismo, con la mecánica del hecho, claro. ¿Alguien que era conocido? Y todo da que pensar que sí. Alguien respecto del cual Orte no tenía ninguna prevención ni precaución, porque nada, ¿no? Supongamos 50 centímetros. Le disparan muy de cerca. Está de cerca, mucho más cerca que la distancia que nos separa a nosotros ahora. Supongamos que realmente lo saludó Orte. Vamos a suponerlo porque no se sabe. Si le dijo que hace negro, ya va de suyo que lo conocía. Obvio. Pero supongamos que eso no ocurrió. Dale. La cercanía del tirador con Orte da que pensar que Orte no tenía ningún tipo de problema con esa persona que se le acercaba. En medio de la madrugada, 5:15 de la mañana, 19 de noviembre, todavía oscuro, están muy cerca uno del otro,
nadie escucha gritos, nadie escucha discusiones, no se ve ningún forcejeo. No, y la mujer estaba, a ver, si hubiese habido una discusión, si hubiese habido alguna palabra destemplada, la mujer lo hubiese escuchado. Nada dice. Claro Marisa que no dice absolutamente nada de eso. También tenemos que confiar en que la mujer contó todo lo que sabía. Vamos por ese camino. Otra no nos queda. Pero yo me refería a otra cuestión. Sí, esa es la cuestión, sí, pero no termina ahí. El tipo, el asesino, le pega un tiro, cuyo estruendo la mujer advierte, pero no otros vecinos. Hasta donde nosotros sabemos, la mujer sí lo advierte. Ustedes vieron la casa, o se vio la casa. Y después se va hacia el auto y el auto sale lentamente. ¿Qué te hace pensar eso? Olvídate de Orte. ¿Qué te hace pensar eso en otros casos? Que vos estás convencido de que la policía no va a aparecer, no te va a perseguir, no te va a cortar el paso. Que zona liberada. O zona liberada o sos vos la policía. Digo, zona liberada o sos vos la policía o las dos cosas juntas. Lo cierto es que esta gente se fue sin ningún problema del lugar, sin ningún apuro, sabiendo que nadie los iba a perseguir. El que no tiene apoyo no hace eso. A ver, es la experiencia. Y Richard, de todos los casos que hemos visto, el asesino, ¿qué hace? Escapa lo más rápido que puede, porque una vez que disparó, despertó la alerta de todo el mundo. Si hay un policía a 2 cuadras, a 1 cuadra, en la madrugada, va a escuchar el tiro. Alguien va a reaccionar. Si algo reconoce un policía, es un balazo en la madrugada, Richard. No, más si bien. Te acercás, vos disparás. Te acercás, tirás, el tipo cae, y vos vas caminando, cruzás la calle. El auto no se acerca a recogerlo. Cruza la calle, subís al auto, y el auto sale así. ¿Sabes a qué me hace acordar? A la mafia. Me hace acordar a la famosa escena de Al Pacino. Ah, de Solozzo. ¿En el restaurante? En el restaurante, donde le dicen, la indicación que le dan para matar a Solozzo es, vos dispará. Estaba con el jefe de policía. Bajá el arma, bajá el brazo. Bajá el brazo. Soltá el arma. Soltá el arma, sí. Y salí caminando como si no hubiera pasado nada. Exactamente. Subite al auto que te va a estar esperando y andate como si no hubiera pasado nada. Porque está todo bien. Está todo bien, claro. Porque está todo bien. Esto que estamos viendo es la reconstrucción que se hizo. Sí, ojo, este no es Orte. Ese no es Orte, eso es alguien que está representando cómo cayó Orte después de recibir el balazo que terminó con si la reconstrucción está hecha sobre la calle, es decir, no está en el jardín de la casa ni en la vereda de la casa. No. Salió. Lo conocí. A ver. Uno puede suponer. Ustedes dicen, pero escúcheme una cosa, usted siempre dice que tienen todo el guión de cámara de crimen porque tienen los sumarios. Sí, en el sumario no hay un carajo. Hay no muy hay nada. poco, Richard. Mira, esto es la tapa de revista Esto, de un tiempo después, porque iba a ir generando algunas novedades la policía como para mostrar que se estaba haciendo algo. Apenas ocurre el crimen, la policía y el juez Amoroso dicen, tenemos el identikit del asesino. Tenemos un identikit. Sí. Pero ¿cómo si uno dijo que estaba encapuchado? Tenemos un identikit. Nunca se supo exactamente cómo hicieron para tener un identikit. Lo tenemos, Richard. De todas maneras, al juez se la vendieron. Los voy a defender un poquito a Amoroso. Sí, porque Amoroso puso todo lo que pudo. Lo quiso esclarecer. Él pensaba en una cuestión que tenía que ver con el ambiente que rodeaba al Pampa Norte, o sea, una cuestión que tenía que ver con sus conocidos. Pensó en un tema de un crimen por encargo, pensó en un tema de deuda, pensó muchas cosas, pero lamentablemente no pudo avanzar. A los 10 años de ocurrido este hecho, el juez Amoroso muere, pero bueno, murió. Pero bueno, al margen de eso, lo quisiera defender un tanto. Sí, Richard, porque... Mirá. Esto te decía, pero esto ya es el año 91. Se tardaron un poquito en caer los muchachos. Tardaron Sí. un poquito. Pero bueno, cayeron. ¿Qué pasó en el medio? La policía dijo, tenemos el identikit. Tenemos el identikit, ya está. 25 años. ¿De dónde lo sacaron el identikit? 1,70 m. 1,70, sí. Sí. Pesa unos 70 kilos. Allanamiento. 70 kilos, ¿En ojo. dónde? Esperá, no fue ningún chalet el allanamiento. No fue en ningún chalet el allanamiento, ni fue en un edificio de lujo el allanamiento. Primero fueron a una zona baja de San Justo. Barrio bajo
dentro de San Justo. Sí. Allanan, rompe casa. No encontramos nada. No, por acá no es. Che, tenés que buscarme otro perejil. De repente empieza a hablar de venganza la policía. Sí, sí. Y apuntan a un hombre en particular, que no vivía en la provincia, sino que vivía acá en Capital. No, en Capital, en Capital. En un hotel vivía, Sí. en San Cristóbal. Un hotel de pasajeros, vivía con la mujer. Sí. El tipo trabajaba en la empresa Terrabusi. Sí, era empleado, era obrero, ¿cómo es? Era obrero. Sí. Obrero. Miguel Quintana se llamaba, 28 años. La policía dice, es este. Sí, pero más de uno está diciendo, che, ¿cómo llegaron a Miguel Quintana? ¿Cómo llegaron a Miguel Quintana? No, nadie lo sabe. Lo sabe el que lo hizo, que no lo dijo nunca. No se sabe. No se sabe. Al punto no se sabe que ¿Verdad esto? la versión que circulaba en aquel momento era que la mujer de Orte había señalado a este hombre. Sí, porque hay una cosa muy media extraña ahí. No me quiero adelantar. Lo detienen. Lo detienen Van al hotel de pasajeros, está, creo en la calle Estados Unidos al 1300. Va hasta ahí y lo detienen a este hombre Quintana y se lo llevan preso, imputado y qué sé yo, y toda la mano. La mujer de Quintana, a los gritos pelados, no tiene nada que ver. ¿Durmió conmigo esa noche? Durmió conmigo, se levantó a las 11 y pico. ¿De qué están hablando? Es un obrero como... ¿Por qué? No, pero se coincide con el identikit. Bueno, es igual al identikit. Es el identikit, mira, es este. No rompa más. ¿Es Ahí este? está. Ese es el identikit. Quintana. Este Quintana. Este- No rompa. Puede ser Quintana, como puede ser Canaletti, como puede ser Barbano, Cualquiera. como puede ser Cualquiera. Lo detienen a Quintana. Lo llevan a rueda de reconocimiento y lo primero que dicen es, la esposa de Orte lo reconoció. Dijo que es él. Dicen que la esposa... Dicen. Pero escúchame, ¿ustedes no vieron el expediente? En el año 2014, el expediente de Orte sobre el crimen de Orte fue destruido. No existe más. ¿Por qué? Porque desde el año 89, un poquito más, no se hizo nada. No está el expediente. Este ¿Usted Quintana. quiere corroborar? No hay Hay expediente. aire. Este es Quintana, Richard, al momento de Sí. ser liberado, un mes después de su detención. Lo habían detenido, habían dicho este es el asesino, la esposa de Orte lo reconoció, pasó un mes de la detención, fíjense, Mirá, yo no me parezco diciembre nada del de- 89. Yo no me parezco en nada, ahí está con la familia, dio notas, yo no tengo nada que ver, y nunca más se lo vinculó con el caso. No. Esto empezó y terminó acá. Nunca más volvió a tener detenidos, pero sí empezó a acumular muchas versiones y muchas historias a su alrededor. Algunos contaban que el día del velatorio de Orte hubo un incidente. Hubo un incidente. Según, esto son versiones, Versiones. Siempre según versiones, allegados a la familia. Sí. La que más se ha movido, siempre hay que decirlo, fue Nadia. Nadia, esta la beba que nenita tenía un año. Claro, exactamente. Siempre se movió para saber, para tratar de conocer qué pasó realmente con su papá. Y no quedó hasta hace un par de años, un poquito más, no quedó en buenos términos con su madre. No, de hecho le reprochaba de alguna manera no haber hecho todo lo suficiente para averiguar. Mira, esto es un mural que está hoy, se hizo en 2019, recordando a Orte en Banfield. La garra es un don divino que se posee eternamente. Siempre lo recuerdan los hinchas de Banfield. El incidente del que hablaba Richard se dio en el velatorio. Lo que cuentan es que en el velatorio Marisa se encontró con otra mujer llorando. Desconsoladamente. Con otra Parecía mujer. que era la viuda. Tanto parecía que era la viuda que incluso los dirigentes del Porvenir creían que esa mujer que lloraba desconsoladamente era la esposa de Orte. Sí. No era la esposa de Orte. Y no era la esposa de Orte. No. Era otra mujer. Por supuesto, ustedes dirán, esto tiene que ver con la vida privada de Orte, sin duda. Sí. Pero cuando ocurre un crimen como este, se empiezan a buscar los conflictos que una persona pudo haber tenido. Hasta ese momento, la pareja, Orte y Marisa, habían tenido vaivenes. Sí. Se habían separado y vuelto a encontrar 3 veces, o sea, y vuelto a reunir, a estar juntos 3 veces. O sea, siempre la cuestión parecía ser, o era, las infidelidades de Orte.
Entonces, ¿eso qué provocó? Que Marisa se separara 3 veces y bueno, después la reconciliación y una tercera vez. Parece ser que a la época del crimen estaba en un periodo de crisis. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con el crimen? Como en el crimen no había una sola pista que seguir porque no investigaron nada, a partir de ese hecho concreto. Tal vez no investigaron nada porque lo que tenían que investigar. Bueno, en fin. Sí. Por eso se hablaba de la vida personal de Orte, que sí, como es más, los compañeros de Orte decían, ¿y quién no? Claro, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿Y quién no? Bueno, famoso. Pero entre eso apareció otra versión, supuestamente a partir de un anónimo escrito en un billete. Sí. Que apareció en la estación de servicio en el 91, que decía Orte, que tenía una figura con un nene de la mano, una pistola y la palabra yuta. Sí. ¿Qué se empezó a hablar a partir de ahí? Bueno, fue la excusa un poco para contar la hipótesis que tenían muchos de que podía haber policías involucrados en el crimen de Orte. ¿Y de qué se habló en algún momento alrededor de esta hipótesis? Se decía que Orte había salido o estaba saliendo con la mujer de un comisario. Esta era una de las versiones. Hipótesis. Me hace acordar a los cuentos de Isidro Parodi de Borges y Bioy Casares. ¿Por qué Parodi estaba preso? Lo iban a visitar, lo iban a visitar a Parodi a la cárcel, porque el tipo tenía una mente esclarecida y resolvía casos difíciles. Pero ¿por qué estaba preso el propio Parodi? Porque lo habían acusado de partirle una botella en la cabeza a un tipo en un carnaval. ¿Quién lo había acusado? Lo que pasa, cuenta Borges y Bioy, que él le alquilaba una pieza al escribiente de la comisaría 2. Ajá. Y el escribiente de la comisaría 2 no le quería pagar más. Entonces se quedó con la pieza. ¿Cómo hacía para quedarse con la pieza? Lo invocó al dueño, que era Parodi. Bueno, me hace acordar a eso, perdón. Esto es más viejo que la escarapela, Dios mío. Lo que pasa es que queda ahí. Queda ahí. También se ha dicho que el Pampa Orte estaba amenazado, que estaba preocupado, que recibía llamados, que lo asustaban. Se habló de la versión de que el Pampa tenía una escopeta. Detrás de la puerta, una carabina. Decían, una carabina, y cuando sale a veces a mirar las cocheras que tiene. Sí, va con un sobretodo para esconderla, para que no se vea la carabina, y va ahí a ver que esté todo bien porque tenían cocheras. Sí. Esa es una versión. Otra versión lo relacionaba con el narcotráfico. Sí. Fíjense, hay gente que cree que todos somos unos boludos. ¿Por qué la versión con el narcotráfico? Por esto. Había un drogadicto, un adicto, pobre tipo, en la cuadra. ¿En la cuadra donde vivía? En la cuadra donde vivía, ahí. Y cuando estaba dado vuelta, llegaba hasta la puerta de la casa y le decía, Pampa, quiero fumar. Pampa, quiero fumar. Por eso lo relacionaron a Orte con no lo relacionan a él, como que el caso tenía que ver con narcotráfico. Sí, es decir, venta de droga. Somos todos tarados. En la cual la cana. Nunca hubo una prueba de que Orte estuviera involucrado. Fueron la multitud de hipótesis que se lanzaron alrededor del crimen de Orte. ¿Qué es lo que se suele hacer cuando se quiere ocultar la verdad en un caso? No tirás una. No, tiran un montón. Te tiran un montón. Hasta la que es real pasa desapercibida. Claro, parece falsa, dijiste muy bien. Hasta la real parece falsa, puestas todas en fila. ¿Y esto qué es? Richard, último movimiento de la causa, como decíamos, en el 95. En el 2014 se destruye el expediente. No está más. Y el crimen de ese ídolo de Banfield, que es el Pampa Orte, quedó impune para siempre. Vamos a ver cómo lo vio Miguel Paradiso. Dale, vamos a ver. A ver. Bueno, Miguelito. Acá está. Esto es lo que interpreté yo. A ver. Y bueno, claro, el momento decisivo del cual había que haber investigado mucho más, que es cuando recibe el disparo. Miguel, impactante como dibujaste el chalet perfectamente del Pampa Orte y la distancia, la corta distancia. Claro, la corta distancia. Del calibre 32 con el que le tiraron al Pampa Orte aquella madrugada. Así es. Como siempre, Miguel Paradiso nos muestra lo que no podemos ver. Si quieren ver más de Miguel, @Miguel Paradiso Arte en Instagram. Están todas las obras
este gran dibujante que nos encargó. Bueno, Gracias, ¿cuántos Miguelito. elogios? No, Gracias. pero te lo mereces. Gracias, muy amable. Vale, gracias. Muchas gracias. ¿Nosotros qué hacemos? Y nos vamos a un corte. Un corte y volvemos, dale. Bien, amigos, ahí lo vieron. Lo que tenemos detrás nuestro es el banquillo de los acusados de la masacre de Monte. De la masacre de Monte, los policías acusados de matar a 4 chicos y de herir de gravedad a una quinta fueron condenados por un jurado popular. La masacre de Monte, recordarán ustedes, fue el 20 de mayo de 2019 en San Miguel del Monte. Las víctimas fatales fueron Aníbal Suárez, que era quien manejaba un Fiat 147, en el que había salido a pasear con 4 amigos adolescentes de 13 y 14 años. En un momento la policía bonaerense comenzó a perseguirlos, les disparó, el auto en el que iban estos jóvenes chocó contra un camión y 4 de los jóvenes murieron. Murió Aníbal, murió Danilo, murió Gonzalo y murió Camila. Rocío sobrevivió, la quinta ocupante del auto. En un primer momento la bonaerense dijo, esto fue un accidente, chocaron, qué lamentable tragedia. Y ya está. Hubo un gran encubrimiento. Finalmente se determinó que 4 policías en 2 patrulleros habían participado de esta persecución cuyo motivo todavía no se sabe. Los 4 policías fueron a juicio en La Plata ante un jurado popular. Ahí estamos viendo las caritas de las víctimas. Sí. En el juicio se supo, entre otras cosas, que la policía bonaerense había ya extorsionado a Aníbal Suárez, el mayor de las víctimas, que tenía 22 años. ¿Qué manejaba? Lo había extorsionado porque no había podido hacer la transferencia del auto, no tenía los papeles en regla, entonces ya se lo habían secuestrado, le habían pedido 35.000 pesos de coima, él había podido pagar 5.000, le habían devuelto el coche. En esa situación, unos días más tarde, se da la persecución. En la persecución, les decíamos, participan 4 policías que fueron sometidos a juicio y que fueron juzgados por este jurado popular, que deliberó casi 9 horas. Como resultado de esa deliberación, los jurados decidieron que había que dividir el episodio en 2 secuencias distintas. ¿Por qué? Lo que dicen los jurados es, hay una primera persecución, que es la que hace un patrullero contra el auto de los chicos. Ese patrullero les corta el paso, no frenan los chicos, y desde ese auto uno de los policías les dispara. Esos policías son Manuel Monreal, que habría sido el que disparó, y Mariano Ibáñez. Para estos 2 policías, el jurado popular dijo, ellos son culpables de tentativa de homicidio. Porque no le acertaron. No de homicidio. Porque no le acertaron, nada más. Lo que dijeron los jurados es, esto fue un primer episodio. No estoy de acuerdo con definitivo. eso. Yo digo simplemente, ¿por qué tentativa? Tiraron a matar. Pero bueno, exactamente. Está bien, jurado popular. Dale. El jurado popular, para poder dar una calificación que se castiga con perpetua, tiene que tener los 12 votos unánimes. Sí. En este caso, para estos 2 policías no hubo votación unánime. Hubo votación por mayoría. Por mayoría. 10 con a lo 12. cual tenían que elegir una calificación que no implicara la perpetua. Eligieron la tentativa de homicidio agravado. Todavía la pena no se dictó, pero seguramente esté entre los 15 y los 25 años de cárcel. Para estos 2 policías. Para los que no acertaron, vamos a decir así, para los que no acertaron. Nadie tira para no acertar. Pero dale. Lo que dice el jurado popular es, luego hay una segunda secuencia, porque este primer patrullero, cuando los chicos escapan, les pierde el rastro, no les puede seguir el paso, porque el patrullero no andaba bien. Piden un refuerzo y aparece el segundo patrullero. Todo un operativo contra estos pibes, todo un operativo. ¿Para qué? Bueno, dale. El segundo patrullero es el que ustedes veían recién en pantalla, en las imágenes de las cámaras de seguridad del municipio de Monte, cuyo secretario de Seguridad, Claudio Martínez, intentó ocultar. Se conocieron gracias a la valentía de un empleado que las filmó de un monitor. Ahí se da la segunda secuencia. Según el jurado, ahí es donde los otros 2 policías que habían sido sometidos a juicio cometen el homicidio agravado de los 4 chicos. Porque aciertan. Rubén García,
se llamaba el que conducía, Un ex capitán, y ¿no? Leonardo Esilapé, el otro policía. Para ellos dos, por unanimidad, los jurados consideraron que son culpables de homicidio agravado. 2 secuencias, 2 niveles de responsabilidad distintos para estos policías. 2 por tentativa de homicidio de los 4 chicos y 2 por el homicidio consumado de los 4 chicos. Además, los 4 policías fueron encontrados culpables del intento de asesinato de Rocío, de la sobreviviente. Claro, pues una sobreviviente a la cual todos le tiraron, pues estaba ahí en el auto, pero sobrevivió. Entonces, tentativa de homicidio, la chica no murió, o sea, no hubo resultado muerte. Para todos los que tiraron. ¿Se entiende eso? Bueno, eso es lo que resolvió el jurado popular con relación a este caso. Los policías se defendieron y dijeron que lo único que querían hacer ellos era identificar al coche. ¿Por qué no paró el coche? El coche no para y nada indica, establece, señala que frente a un auto que no para, vos tenés que matar. Exactamente. Nada. De hecho, los policías, Richard, en el juicio, uno de ellos dijo: yo soy un amante de los derechos humanos. Yo lo que quería era identificarlos. ¿Y por qué quería identificarlos? Porque uno tenía gorrita y me corrió la mirada cuando pasó al lado del patrullero. Y por eso lo salimos a perseguir. Sí, toqué sirena y el auto aceleró. Nos pareció que estaba queriendo hacer caso omiso ante el llamado nuestro. O sea, vos no le haces caso a un cana y te cagan a tiros. Vos no le haces caso a un policía, no es que tratan de dar aviso para que los crucen, para detenerlo, no, para identificar. No. Te cagan a tiros. Te ejecutan en ese momento. ¿Qué es lo que hicieron acá? De hecho, defendieron esta postura. Lo que intentaron defender es su derecho a salir a perseguirlos de esta manera brutal. De esta manera, ¿eh? ¿Por qué? Porque no respondieron a la sirena, porque miraron para otro lado, porque uno tenía gorrita. Todos los prejuicios juntos. Está bien que la policía intente identificar y detener a alguien que le resulta sospechoso. Lo que no está bien, y eso era lo que se estaba juzgando, era que los persiga para ejecutarlos. Los persiguieron disparándoles hasta que lograron el objetivo, que el auto chocara y que los chicos perdieran la vida. Y no se olviden que en este juicio 2 testigos dijeron que no solo hubo disparos durante la persecución, sino que además, después de que el Fiat 147 que manejaba Aníbal chocara contra un camión que estaba estacionado en la colectora de la ruta, uno de los policías se bajó con el arma en la mano y mientras escuchaban gritos pidiendo auxilio de una voz femenina, quizás era Rocío, volvió a disparar este policía. Querían matar de entrada. Así que vos no te paraste. Así que frente a una sirena, vos no te parás. ¿Qué mierda sos? Te voy a matar. Hay un policía que dice, yo tengo hijos y qué sé yo. Además, estos pibes los conocía. Sí. Creo que lo dijo, Rubén García. Sí, dijo, pasaba por la puerta de casa. Pasaban por la puerta de casa, lo estoy buscando desesperadamente para no hacerles perder tiempo, pero bueno. Después, Esilapé dice, la persecución está justificada. La persecución está justificada. ¿Por qué? Por identificar. ¿Justificada por qué? Nunca se arrancó en una persecución. Claro, dice, no empezamos a perseguirlos de por sí, sino que le pusimos la sirena. ¿De qué habla este tipo? Si termina matando, ¿de qué habla? Tenés que pensar, Richard, que la defensa planteó que la culpa de todo lo que había ocurrido era de Aníbal, del chico que manejaba el auto. Sí, bueno, hay un defensor que la verdad que quedó en ridículo porque defendiste a un asesino. Lo dice el jurado popular, lo dice la justicia. Defendió a un asesino. Pero lo peor es que lo defendió echándole la culpa a la víctima. Sí. Este es el tema. ¿Lo querés escuchar? Defensa se puede defender a cualquiera. El tema es cómo defendés y con qué argumento. Escuchemos al doctor Baqué cómo hablaba cuando comenzaba este juicio. Aníbal Suárez los llevó a la muerte, que él fue el que los masacró.
También dije que los chicos de 13 años no deberían estar en la calle a esa hora, tenían que ir a la escuela a las 8 de la mañana. Pero lo serio y concluyente, y para cerrarlo, ¿saben qué? ¿Y saben por qué se fugó Aníbal Suárez? Primero porque tenía 3,26 gramos de alcohol en sangre, por eso lo quiso frenar. Pero lo segundo, que ustedes no saben, es que no tenía registro, no tenía seguro, no tenía BTV, no tenía nada. No tenía nada. Entonces, ¿saben qué? Se fugó porque sabe que lo iban a detener. Ahora, si yo hubiese detenido hoy, no estaríamos contando la historia que estamos contando e imputando a la policía, porque acá siempre se imputa a la policía, por acción o omisión, siempre imputamos a la policía. Si los policías que ustedes, si el policía que ustedes defienden no hubiese tirado, si los policías no hubiesen tirado, estarían vivos los chicos. Es un monje de la Inquisición, este señor. Es un monje de la Inquisición. Los pibes tenían que estar en la cama porque al día siguiente tenían que ir al colegio a las 8 de la mañana. O sea que va a dirigir la vida de los demás, como hacen los policías allí, ¿no? En Monte. Dicen que siguen haciendo lo mismo, pero esta vez no disparan. ¿Por qué? Pues ya tienen un antecedente. O sea, hagamos todo igual, pero no disparemos. Porque si no tenemos un quilombo, mirá estos. Pero lo absurdo de los argumentos del defensor. Primero que dice, si hubiera frenado esto no pasaba. Mentira. Porque los chicos murieron porque los policías le dispararon. Y si no le disparaban, hubiera seguido circulando el auto y en algún momento lo iban a ubicar. Monte es así, yo estuve, lo conozco. Si no lo agarraban en la colectora donde termina chocando el auto, lo iban a agarrar en el centro, de vuelta en la plaza. El abogado Baqué cuestiona que los chicos estuvieran en la calle a esa hora. Los chicos estaban en la calle, antes que nada, con permiso de los padres, que son los únicos que le pueden decir a los chicos si pueden estar en una plaza a esa hora o no. No estaban haciendo algo indebido. Y aunque lo hubieran estado haciendo, nada justifica lo que hizo la policía. Él dice, siempre le echamos la culpa a la policía. No, le echamos la culpa a la policía cuando hace esto. Que bien dicho. Encima... Bien dicho. Yo no lo hubiese podido decir mejor. Muy bien, Roberto. No tenía ningún tipo de justificación en los argumentos del abogado. Que el conductor del coche, que Aníbal Suárez, tenía alcoholemia positiva de 3,20, no se ha probado en el juicio. No, es una... Porque las muestras se tomaron tarde, porque la policía bonaerense, y ahora sí hablo de la institución, porque lo hicieron hasta la departamental de La Plata, el encubrimiento, tapó todo. Por suerte en su momento hubo una decisión política y se apartó a todos los policías que habían tenido algo que ver con esto. 19 quedaron hoy en situación de ir a juicio oral. El juicio todavía no se hizo. 19. Son 19 cuatro tiraron, con el resultado de que son todos culpables de tentativa o de homicidio. 4. Pero hay 19 que taparon todo esto. Y dice bien Rolando, así que tenía 2 y pico de alcohol en sangre, podía tener 10 de alcohol en sangre. ¿Usted qué sabe? Usted no lo sabe. No lo sabe porque no es un hecho probado. Es una versión antojadiza de la policía. Y dice bien también Rolando, quienes tenían potestad sobre los pibes eran los padres, no la policía. La policía no dirige la vida de nadie. No debería dirigir la vida de nadie. Sin embargo, bueno, ya sabemos lo que ocurre en la calle, ¿no? Richard, hubo justicia entonces con este resultado del juicio por jurados populares, un hecho inédito. Si quieren, escuchemos el momento de la sentencia porque un caso tan resonante, con policías en el banquillo y con gente del pueblo juzgando culpable o inocente, es algo que pocas veces se ha visto en la historia argentina. Es un momento histórico este, miren. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Rubén García culpable por unanimidad. Encontramos al acusado Manuel Monreal culpable. Encontramos al acusado Leonardo Silapé culpable por unanimidad. Encontramos al acusado Mariano Ibáñez culpable del delito menor. La justicia en Argentina existe. Hay que pelear 4 años para poder decir que son culpables con todo lo que había. Pero son culpables. Mi hijo está descansando paz. Perdón por la familia de ellos, pero me hicieron mucho daño a mí y a los hermanitos. Eran los familiares después del veredicto del jurado popular. Lo mostrábamos blureado porque la justicia les garantiza a quienes integran un jurado que su identidad no va a ser revelada.
Se transmitió la lectura del veredicto y lo que se pidió, se los identificó por número a los jurados. Sí. Jurado número 1 por el hecho tanto, jurado número 2, y le recordaron en el momento de la lectura del veredicto que ninguno de ellos puede contar que participó de este jurado, que no pueden dar entrevistas contando lo que ocurrió, porque se supone que hay un secreto sobre todo este sistema, para protegerlos a ellos y por supuesto para no poner en riesgo todo lo que se hizo durante el debate a los testigos y por supuesto no exponerlos ante quienes resultaron condenados. No se olviden que son policías, ¿no? Los que fueron condenados, y todas estas precauciones debían ser tomadas para su seguridad. En fin, bueno, así terminó esta primera etapa de la masacre de Monte con la condena a 4 policías. Rolo, ¿hacemos un corte? Sí, vamos a un corte, dale. Estamos en la ultimísima parte de Cámara de Crimen. Déjenme recomendarles el podcast Impacto, donde ustedes van a escuchar historias, historias de casos criminales, varias historias de casos criminales, así que les recomiendo TN Podcast, el podcast Impacto con buenas historias criminales. Imperdible, bueno, Richard, lo veremos, pero nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, sí. Saludos a la familia de Palma, de Amurabi. Claro. ¿Lo encontraste? Sí. Bueno, muy bien. Le mandamos un saludo. Y también a Agustino para la ropa. Estoy acá, no estoy allá. Dale, fantástico. Ci vediamo fra una settimana. Arrivederci.